Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a la sesión de presentación de una nueva serie de grabaciones dedicadas a la divulgación de la evolución de la conciencia. Evolución de la conciencia en un sentido muy específico que voy a explicar a continuación en la introducción de estas presentaciones con el guión que he preparado al efecto y que creo que va a aclarar perfectamente el sentido de estas nuevas sesiones. Y dice así: a los estudiantes de espiritualidad profunda, que son a los que principalmente dirijo mis sesiones divulgativas y de facilitación de los principales textos espirituales revelados, no les es extraño el término conciencia. Dicho término, conciencia, en dichos textos de información espiritual, alude a la manifestación de la mente en nuestro mundo, es decir, a la expresión o forma de manifestarse la vida en nuestro mundo. Desde dicho punto de vista, todos los seres vivos físico-materiales que manifestasen una actividad mental consciente estarían dotados de conciencia. Aunque en un sentido algo más avanzado o profundo, también los seres vivos que no manifestasen una actividad mental consciente estarían dotados de conciencia igualmente, como muchos animales y todos los del reino vegetal. E incluso ascendiendo en el nivel de exposición, la trascendencia de la mente abarcaría toda manifestación dentro de nuestro mundo, animada e inanimada, orgánica e inorgánica, respondiendo así al alto principio comúnmente expuesto por la revelación de que todo el universo es mental. No obstante, la enseñanza fundamental de la espiritualidad profunda obedece no solamente a la expresión mental trascendente a todo fenómeno observable por nosotros, sino a su propia esencia o naturaleza, que sería la espiritual. Así, las tradiciones espirituales profundas y los actuales textos canalizados coinciden en establecer dos niveles principales de realidad. Una realidad superior, de naturaleza o esencia espiritual, y una derivación de la misma, subproducto de la anterior, considerada como una subrealidad soñada, irreal, por tanto, ilusoria o ficticia, dicho desde su nivel originario real, el espiritual, pero que, sin embargo, por su propósito y disposición de medios consonantes con dicho propósito, esta subrealidad es aparentemente real para toda manifestación de vida operativa en ella. Esta última es el universo conocido, nuestro aparente entorno vital, afectado de forma variable por elementos de manifestación adecuados a su propósito, el espacio, el tiempo, lo físico y la forma. La manifestación de estos dos niveles de realidad, la realidad espiritual y la subrealidad espaciotemporal y físico-formal, siempre se realizaría a través de la mente, como expresión creativa del espíritu. Expresión de la mente bien en su operativa natural en la realidad espiritual o bien en una operativa ficticia, artificial, configurada o diseñada artificialmente
para operar en esta subrealidad espaciotemporal. Pero debido precisamente al propósito de la aparición de esta subrealidad ficticia, espaciotemporal, dentro de la realidad espiritual, es por lo que surgió la principal diferencia operativa de la mente para adecuarla a este nuevo paradigma. La división de la misma, su disociación, que actualmente experimentamos más directamente a través de dos características. Por un lado, la aparente división de la mente, surgiendo lo que conocemos como consciencia e inconsciencia. Y por otro, la propia funcionalidad de la mente como algo separado en su manifestación, dando lugar al fenómeno de la percepción entre un sujeto observador y su entorno exterior percibido. Estas dos características diferenciarían definitivamente esta operativa mental en la que estamos inmersos, caracterizada por la interpretación, el juicio y la relatividad. La diferenciarían de la operativa mental natural u originaria, caracterizada por la certeza y la totalidad. Precisamente, la conciencia, en la acepción que estamos resaltando en este contexto, sería el funcionamiento artificial, interpretativo y relativo de la mente en esta subrealidad espaciotemporal. La conciencia, así operante, sería la expresión creativa del espíritu en esta subrealidad espaciotemporal, artificialmente disfrazada por el diseño físico formal, obediente a un determinado propósito previamente planificado. Desde nuestro punto de vista de seres físico-materiales en un entorno espaciotemporal, este paradigma de manifestación irreal al que se refiere la espiritualidad profunda es nuestra más rotunda realidad, solamente aparente en principio debido a la información espiritual que apunta a lo contrario. Debido a ello, en nuestro mundo, nuestro planeta Tierra, para la especie humana a la cual pertenecemos, especie más inteligente y dominante sobre todas las demás, y generadora de una forma de organizarse a la que hemos denominado civilización, en su actual avance de conocimiento oficial y comúnmente aceptado, para nuestra civilización no existe más realidad que la observable y medible, que la que soporta un método de validación que nos hemos dado a nosotros mismos, el método científico de experimentación. De ahí que estemos inmersos oficialmente en el llamado materialismo científico. No obstante, desde siempre el ser humano ha tenido un aspecto espiritual más o menos desarrollado, un conjunto de creencias que apuntaban a una realidad trascendente, más allá de las manifestaciones físicas, con una cosmología particular que apuntaba al origen de la vida y de la realidad procedentes de un entorno trascendente a la materia. Las creencias y religiones ancestrales fueron aceptadas generalizadamente hasta la aparición de la ciencia, que permitió al ser humano desembarazarse de mitologías y supersticiones inmaduras y pueriles. A partir de dicho momento, ciencia y espiritualidad han seguido caminos divergentes, hasta el punto de no tener ninguna conexión o ningún encuentro, debido a la exaltación por la ciencia de la validación de sus postulados en un perímetro cerrado y endogámico que no le ha permitido enfocarse oficialmente a nada que tuviese un origen externo a dicho perímetro controlado internamente. Pero a lo largo de la historia, con independencia de las posturas encontradas entre ambos extremos, el de las creencias trascendentes, religiosas y espirituales por un lado y el del materialismo científico por el otro, con independencia de esas dos posturas, han surgido ciertas manifestaciones
que difícilmente pueden ser explicadas por ninguna de estas dos corrientes. Cuestiones como las experiencias fuera del cuerpo, la clarividencia, la clariaudiencia, la telepatía, la telequinesia, los sueños lúcidos y los sueños premonitorios, las innumerables experiencias manifestadas como resultado de los llamados estados alterados de conciencia, tales como las relatadas en las hipnosis, regresiones, ingesta de sustancias naturales o artificiales, el espiritismo y la mediumnidad, la canalización de información y un largo etcétera. Todas estas manifestaciones han quedado fuera de la ciencia oficialista, que las ha enmarcado casi completamente en fenómenos neurológicos, psiquiátricos y psicológicos ocurridos dentro del cerebro de los sujetos que las relataban. Igualmente, las creencias religiosas han corrido un tupido velo sobre estas cuestiones, bien para omitirlas, bien para tratarlas igualmente con explicaciones dogmáticas o supersticiosas. Dichas manifestaciones serían singularidades en la funcionalidad de la mente humana, inexplicables para la ciencia oficial e inexplicadas por la religión y la creencia. La ciencia ha pretendido contener dichas manifestaciones de una forma artificiosa dentro del perímetro del método científico, de forma tan obstinada que muchas de las personas que las han experimentado por sí mismas se han separado de sus argumentos por negacionistas, incompletos e inconsistentes, según estas personas lo sentían. Paralelamente, las religiones han puesto tierra de por medio, calificando dichas experiencias en un grado variable entre alucinaciones de exaltación, en el mejor de los casos, alineándose así con la ciencia oficial, o entre manifestaciones del mal, en el peor de los casos, dando así alas a otros tipos de superstición religiosa, esta vez contraria a las religiones oficiales, que no ha dudado en generar un nuevo sistema de creencias en torno a las manifestaciones calificadas como malignas. No obstante, entre estos dos puntos extremos en la consideración de las singularidades de la mente y de sus manifestaciones en nuestra vida, nos encontramos dos posturas intermedias. Por un lado, la espiritualidad profunda, básicamente información espiritual distanciada de la superstición y de las creencias religiosas basadas en ritos sociales y grupales. Espiritualidad que preconiza un camino de experimentación individual y evolución progresiva constatable de forma personal e intransferible para la validación de esta información trascendente al paradigma físico-material. Por otro, el movimiento promovido por experimentadores de los fenómenos singulares, personas audaces que han decidido ir un paso más allá de la ciencia oficialista y, habiendo constatado individualmente la falta de validez del paradigma científico material en estas cuestiones, se han salido del encorsetado perímetro del método científico tradicional para poder avanzar hacia una explicación mucho más coherente y consistente con los fenómenos observados. De esta forma, surgen durante el siglo XX diversos movimientos que, partiendo de la aproximación científica a los fenómenos singulares, pero sin los corsés del método científico de experimentación tradicional, pretenden avanzar en el estudio de los fenómenos que actualmente se han venido a denominar de consenso concienciales. Mi aproximación a estas cuestiones surge desde que empecé a ser joven, que aún lo sigo siendo, pues siempre he tenido una inclinación hacia la cuestión trascendente y espiritual, por lo que en diferentes etapas de mi vida he tenido lecturas relativas a los fenómenos singulares de la conciencia. Pero a partir de cierto momento, de recién entrada a la madurez, tras una fuerte catarsis vital, allegué al camino de la espiritualidad profunda, en el que actualmente me encuentro, tanto como estudiante y practicante, como facilitador y divulgador.
Poco después de iniciar este nuevo y fructífero camino vital, un día apareció en mi vida, ahora sé que causalmente, mientras estaba hojeando en una librería, un librito llamado Proyecciones de la conciencia, diario de experiencias fuera del cuerpo físico, escrito por Waldo Vieira. Comencé su lectura ávidamente y no pude dejarlo hasta terminarlo, en unos pocos días, casi de un tirón. Fue tal la impresión que causó en mí lo relatado en él, que inmediatamente me apunté al curso que su editorial, la International Academy of Consciousness, Academia Internacional de la Conciencia, afortunadamente con delegación en Madrid, ofrecía en esa época. La experiencia tras el curso realizado en la IAC, la International Academy of Consciousness, y la práctica posterior que incorporé a mi desarrollo vital han sido tremendamente enriquecedoras por varios motivos. En primer lugar, el acercamiento a la obra del profesor Waldo Vieira, un personaje visionario, avanzado, riguroso, autodidacta y autoexperimentador continuo e incansable de los fenómenos de la conciencia, desde un punto de vista científico, pero abierto, ausente de misticismo y superstición, con afán de universalidad en el estudio de los fenómenos de la conciencia, partiendo de un don natural personal, la capacidad de proyección voluntaria y consciente de su conciencia fuera del cuerpo desde los 9 años de edad, y la capacidad de recuerdo lúcido de dichas experiencias, manifestada en él desde la infancia, que supuso un camino de evolución personal y una decisión de divulgar los beneficios de la investigación conciencial para toda persona interesada en estas cuestiones. En segundo lugar, estas experiencias me han resultado enriquecedoras por el surgimiento, debido a los cursos realizados en la IAC y a la práctica posterior, de ciertas habilidades y capacidades que me han permitido acreditar individualmente la realidad de estas manifestaciones y que considero complementarias para mi propia evolución espiritual, debido a la amplitud de visión y perspectiva que me han conferido en mi actividad de divulgación. Dichas capacidades o habilidades no deben interpretarse como dones especiales, sino una deslimitación en la configuración mental de la conciencia para este diseño físico-material que se produce en toda persona que sincera y comprometidamente se acerque a interesarse y practicar los métodos que Waldo Vieira propone y que la IAC pone a su disposición. En tercer lugar, estas experiencias han sido muy útiles para mí por la oportunidad de constatar cómo la información obtenida de la canalización de textos espirituales al respecto de la experiencia trascendente al nivel físico-material engarzaba completamente, hasta altos niveles de coincidencia, con la información divulgada por Waldo Vieira y por la IAC, basada esta en la investigación personal de su promotor y en la recopilación de miles de testimonios de investigadores de los fenómenos concienciales. Por todo ello, he decidido poner en marcha una nueva vía de divulgación relativa a las singularidades de la conciencia, enmarcada en lo que actualmente se conoce como concienciología y que tiene los siguientes propósitos. En primer lugar, animar a los estudiantes de espiritualidad profunda a indagar sobre las singularidades de la conciencia, a partir del acercamiento a la concienciología, que considero una herramienta sumamente enriquecedora para la evolución espiritual. Además, dar a conocer la tremenda e impagable aportación de Waldo Vieira al estudio de las cuestiones concienciales, y animar a los estudiantes de espiritualidad interesados en estas cuestiones a acercarse a su obra y a los cursos y actividades de la IAC, que, si bien parten de una perspectiva científica y distante de las cuestiones de la espiritualidad profunda,
considero que son sumamente útiles para un iniciado en espiritualidad. Por último, relacionar las conclusiones y experiencias alcanzadas por los investigadores concienciales con la información procedente de las diversas canalizaciones en que consisten los principales textos espirituales que actualmente facilito y divulgo, que finalmente convergen en las explicaciones sobre la multidimensionalidad de la conciencia y de la personalidad. Debido a que considero la obra y figura de Waldo Vieira inigualables respecto de la investigación y divulgación de las cuestiones concienciales, y a que Waldo depositó el resultado de sus investigaciones en la Academia Internacional de la Conciencia, IAC, inicialmente y habitualmente me referiré y tomaré como base de esta divulgación los textos de dicho doctor y el material publicado por la misma IAC, en espera de que los destinatarios de esta información eventualmente tomen la decisión de acercarse a la obra de tan singular personaje y a los cursos, eventos y actividades de la propia IAC. Bien, en relación a la concienciología, en la propia página de la IAC, www.iacworldmundo.org, se encuentra una breve introducción a la concienciología que voy a reproducir literalmente. La concienciología es la ciencia que estudia la conciencia, también conocida popularmente como principio inteligente, alma, espíritu, ego, entre otros, considerando todos sus atributos, fenómenos, serie de existencias o vidas, así como sus manifestaciones, tanto dentro como fuera del cuerpo físico. La ciencia conscienciológica fue propuesta en 1986 por el doctor Waldo Vieira, un reconocido investigador de la conciencia brasileño. El doctor Vieira presentó oficialmente la concienciología como una nueva ciencia al público y a la comunidad científica en su tratado Proyecciología, panorama de las experiencias de la conciencia fuera del cuerpo humano. Más adelante publicó los fundamentos de la concienciología en su segundo tratado, 700 experimentos de la concienciología, de 1994. La concienciología difiere de las ciencias convencionales debido a que su fundamento científico se basa en un nuevo y más avanzado paradigma filosófico. Fijaos que en esto es donde se encuentra el engarce con la espiritualidad profunda. Ambas, concienciología y espiritualidad profunda, se alejan del misticismo y la superstición y se basan en diferentes canales, uno más próximo al método científico y otro más próximo a la experiencia íntima e individual del estudiante, se aproximan ambas a poner en práctica la información recibida para comprobar si es cierta y si hay logros, y si es coherente y consistente y produce resultados o no. Mientras las ciencias convencionales se basan en el modelo cartesiano-newtoniano, que considera que la realidad es unidimensional, es decir, únicamente física, la concienciología se basa en el paradigma conciencial, que considera la realidad como multidimensional. En este sentido, completamente coincidente con el paradigma de la espiritualidad profunda, que igualmente considera que la personalidad, la conciencia, es multidimensional. Las ciencias convencionales se refieren a la conciencia como a un subproducto del cerebro físico y limitan su investigación a metodologías materialistas. Desde un punto de vista multidimensional, este acercamiento materialista adoptado por la corriente científica principal es inadecuado para el estudio de la conciencia, puesto que no tiene en cuenta uno de sus principios fundamentales, el de que la verdadera naturaleza de la conciencia se extiende más allá de los límites de la realidad física.
La tecnología moderna no tiene aún un grado de sofisticación suficiente que permita detectar, analizar y estudiar las dimensiones más sutiles donde la conciencia puede manifestarse. De ahí que una de las premisas principales de la concienciología sea la investigación participativa. En otras palabras, se requiere que el investigador sea tanto científico como objeto de estudio, utilizando sus experiencias cotidianas dentro y fuera del cuerpo como experimentos de laboratorio. Queda claro entonces que, con el fin de llevar a cabo investigaciones en dimensiones no físicas, la concienciología se apoya en la capacidad que todos y cada uno de los seres humanos tienen de abandonar su cuerpo físico con lucidez. La experiencia fuera del cuerpo es la herramienta fundamental del concienciólogo. Esta le permite acceder a la dimensión extrafísica y sacar conclusiones sobre su naturaleza multidimensional. Basándose en la investigación de numerosos proyectores conscientes de todo el mundo, se pudieron establecer algunos principios fundamentales para una mayor comprensión de la conciencia y su amplia gama de manifestaciones. Estos principios constituyen los fundamentos de la concienciología, que exponemos a continuación. El primer principio es que la conciencia es multidimensional, puesto que tiene la capacidad de manifestarse en varias dimensiones de realidad. Para ello, la conciencia utiliza distintos vehículos, principio multivehicular, cada uno de ellos con características adecuadas para manifestarse en un tipo de dimensión específica, lo que significa que la conciencia utiliza el cuerpo físico para manifestarse en la dimensión física, el psicosoma o cuerpo psicológico o emocional para manifestarse en la dimensión extrafísica y el mental soma o cuerpo mental para manifestarse en la dimensión mental. Otro principio concienciológico es que la conciencia es multiexistencial. Se basa en el hecho de que la conciencia no es el cuerpo físico, que ha existido antes del nacimiento físico y continuará existiendo después de la muerte física. De hecho, la conciencia alterna de manera seriada, en serie, periodos en la dimensión física y periodos en la dimensión extrafísica, acumulando de esta manera experiencias que le permiten evolucionar como conciencia. A la concienciología le atañe también el proceso de evolución de la conciencia, puesto que se presenta como la característica que tienen en común todos los seres vivos. Todas las conciencias tienden a volverse más complejas y sofisticadas, o sintetizándolo en una palabra, evolucionan. Como tal, la concienciología propone una escala fundamental de evolución que abarca desde la expresión más básica de vida consciente hasta el tipo más evolucionado de conciencia que todavía pasa por periodos existenciales seriados, el Serenísimos. Aclarando lo dicho sobre Serenísimos en el propio glosario actualizado de concienciología que aparece en el libro que vamos a comentar, Proyecciones de la conciencia, diario de experiencias fuera del cuerpo físico. En este glosario define Serenísimos como Homo sapiens Serenísimos, la conciencia cuando se halla en la vivencia avanzada integral de la condición de serenismo lúcido. Esta es la conciencia más avanzada que aún está en el proceso de seriexis. Las seriexis son precisamente, habría un sinónimo de seriexis que sería las encarnaciones, las sucesivas encarnaciones. Bueno, pues las seriexis son las sucesivas entradas en el plano físico, ¿no? El serenísimo sería los estadios finales evolutivos de forma que se van acabando las entradas en el estadio físico. Esta es la conciencia más avanzada que aún está en el proceso de seriexis, estando, por lo tanto, en sus últimos ciclos evolutivos en la dimensión intrafísica, dentro del plano físico.
no solo se estudian e identifican los diferentes niveles comprendidos por esta escala, sino que se proveen estrategias y técnicas con el fin de que aquellas conciencias motivadas alcancen con mayor eficiencia su próximo nivel evolutivo. Y esto es muy importante, esta declaración de propósito de evolución conciencial de la concienciología en la dimensión de Waldo Vieira y la IAC es muy importante porque tiene una coincidencia con el propósito de la evolución espiritual. Es también una evolución de la conciencia, dado que la conciencia es la mente que utilizamos dentro de esta subrealidad en la que nos desenvolvemos. Evolución de la conciencia que pasará a ir corrigiendo la percepción de lo que ocurre, de lo que somos, y teniendo información que vaya generando certezas internas de una realidad trascendente y nos permita, pues poco a poco, ir expandiendo esa conciencia e ir creciendo con el propósito final de la espiritualidad profunda del despertar. Propósito que no es compartido por la concienciología, ya que como nace con unas bases científicas, pues sencillamente alcanza hasta donde puede comprobar. Y lógicamente las experiencias fuera del cuerpo hoy en día mayoritariamente alcanzan sencillamente pues dimensiones de la conciencia colindantes a esta, con lo cual pues lo que queda más allá pues queda fuera de la concienciología como tal. Uno de los propósitos de la concienciología es ofrecer respuestas lógicas y prácticas a preguntas elementales sobre la vida. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Dónde vamos? Con el fin de esclarecer acerca de nuestra realidad como conciencias en evolución y permitirnos avanzar en nuestro proceso evolutivo con mayor lucidez y eficiencia. Y bueno, pues vuelvo a incidir en que precisamente en ese propósito, concienciología y evolución espiritual se encuentran, y esto es lo que hace para el estudiante de espiritualidad profunda indagar en las cuestiones de concienciología, pues que sea un complemento tremendamente enriquecedor, a mi modo de ver. Quiero realizar una advertencia previa, y es que debe diferenciarse claramente la IAC, International Academy of Consciousness, Academia Internacional de la Conciencia, institución que recoge el legado del doctor Waldo Vieira, debe diferenciarse de otras con nombres similares, tales como la Asociación Internacional de Conscienciología, que son entidades diferentes que no tienen que ver unas con las otras. Bien, pues vamos a hablar a continuación de Waldo Vieira para dar una breve reseña biográfica. Esta es información obtenida de la entrada Waldo Vieira de la Wikipedia en español, que parece que es fiel con respecto a la realidad biográfica de Waldo. Y dice así: nacido en Monte Carmelo, Minas Gerais, Brasil, el 12 de abril de 1932 y fallecido en Foz de Iguazú, Paraná, el 2 de julio de 2015. Fue un médico e investigador independiente, pionero en la propuesta de las ciencias proyecciología y concienciología, autor de 4 tratados, más de 40 libros y cientos de artículos, cofundador del Instituto Internacional de Proyecciología en 1988, que en 1994 se convertiría en el Instituto Internacional de Proyecciología y Concienciología, miembro de la Society for Psychical Research de Londres, miembro de la American Society for Psychical Research de Nueva York. Fue uno de los médiums asociados con Chico Xavier, con el que escribió cerca de 17 libros.
Posteriormente pasaría a ser disidente del espiritismo e investigador de la proyección de la conciencia de forma completamente independiente. En su juventud se radica en Uberaba, Minas Gerais, donde se gradúa en odontología y medicina. Como estudiante de medicina conoce al médium Chico Xavier, con el que desarrolla conjuntamente un trabajo mediúmnico durante los años 1950 y 60 en la Comunión Espírita Cristiana, que tiene como resultado la publicación de diversos libros y estudios espíritas, principalmente la colección André Luiz. En 1966 se traslada a la ciudad de Río de Janeiro y se convierte en disidente del espiritismo para dedicarse a la investigación de la experiencia extracorporal o proyección astral, fenómeno que considera clave para el desarrollo integral de la conciencia. Se hace miembro de dos de las más importantes organizaciones de investigación parapsicológica del mundo, las acabamos de decir. En 1979 publica el libro Proyecciones de la conciencia, diario de experiencias fuera del cuerpo físico, atrayendo la atención de los interesados en la proyecciología. En 1981 cofunda el Centro de la Conciencia Continua para investigar las experiencias fuera del cuerpo y los estados alterados de conciencia con bases más universalistas. En 1986 publica el tratado Proyecciología, panorama de las experiencias de la conciencia fuera del cuerpo humano, con la primera edición de 5.000 ejemplares distribuida gratuitamente entre investigadores y bibliotecas de Brasil y de otros países. Con 1.907 referencias bibliográficas procedentes de 37 países, el tratado estableció un estudio serio y científico sobre el asunto, hoy considerado la principal obra académica brasileña sobre proyecciones de la conciencia, por medio de la cual Vieira fundamentó la proyecciología y propuso la concienciología. En 1987 cofunda en la ciudad de Río de Janeiro el Instituto Internacional de Proyecciología y Concienciología, hasta 1994 llamado solo de Proyecciología, organización sin ánimo de lucro volcada en la enseñanza e investigación de la conciencia enfocada de forma integral, holosomática, considerando todos los cuerpos que contendría este vehículo corporal, humano, y multidimensional de la personalidad. Fue el primer presidente del Instituto Internacional de Proyecciología y Concienciología desde 1988 hasta 1999. En 1994 publica el tratado 700 experimentos de la concienciología, a través del cual la concienciología es descrita de forma detallada. Luego se establece en Foz de Iguazú, Paraná, Brasil, donde trabaja a tiempo completo en la elaboración de la Enciclopedia de la Concienciología, en el Centro de Altos Estudios de la Concienciología. Fallece el 2 de julio de 2015 en el Hospital Costa Cavalcanti de Foz de Iguazú a consecuencia de un accidente cerebrovascular. Existe variado material audiovisual en Internet sobre Waldo Vieira, aunque recomiendo expresamente una página con información audiovisual y escrita dedicada expresamente al autor en español, waldovieiraes.blogspot.com. Y la entrevista, recomiendo también la entrevista realizada por Miguel Borges en 1993 en el idioma original portugués, pero con opción de configuración de subtítulos en castellano, entrando en el botón configuración y eligiendo el idioma de subtítulo, y que se puede encontrar en el canal YouTube, en el portal YouTube. Bien, pues hablemos del libro que vamos a empezar a comentar por el método de lectura explicada y armonizando su información con las cuestiones básicas de la espiritualidad profunda, que es precisamente este que acabamos de enseñar, Proyecciones de la conciencia, diario de experiencias fuera del cuerpo físico, que vuelvo a mostrar en cámara.
Y los motivos por los cuales empiezo a tratar esta divulgación y esta armonización de la proyecciología y la concienciología con la espiritualidad profunda a través de este libro, los motivos son varios. En primer lugar, es un libro práctico, muy atractivo, pues relata, de mano del mismo autor, sus apuntes de las experiencias de proyección de conciencia provocadas conscientemente desde el 13 de julio hasta el 27 de diciembre de 1979, en su apartamento de Ipanema, Río de Janeiro. Aunque como última experiencia relata una de 25 de enero del mismo año. En segundo lugar, empiezo con este libro debido a que en él Waldo Vieira va realizando una introducción teórica sobre proyecciología y concienciología, paralelamente a esa descripción en forma de diario de sus experiencias lúcidas fuera del cuerpo. De forma que puede llevar al lector a resonar con dichas actividades teniendo suficientes datos como para decidir eventualmente dirigirse a la IAC para comenzar su instrucción en cursos que los tienen también online. Debo aclarar que no me llevo comisión de la IAC, pero considero que si alguien quiere profundizar en este tema, es la organización adecuada, es la organización depositaria del legado de Waldo Vieira. Yo mismo realicé allí algún curso y creo que es la mejor opción que tiene para introducirse prácticamente en estos temas. Las explicaciones. Otro motivo de empezar con este librito, al divulgar toda esta cuestión de la evolución conciencial, es que las explicaciones que va desgranando el mismo autor del libro y de las experiencias de proyección de conciencia que relata, que son suyas propias, esas explicaciones son suficientes como para realizar ciertos comentarios de armonización con conceptos obtenidos de la metafísica o espiritualidad profunda. Y de esta forma, bueno, pues poder engarzar con el público natural de estos vídeos, que son estudiantes de espiritualidad profunda. En la misma contraportada del libro se expone: escrita hace 2 décadas, esta obra, hoy en su segunda edición en español, año 2005, continúa cumpliendo su objetivo inicial, motivar al público en general para que experimente sus propias proyecciones conscientes, también conocidas como experiencias fuera del cuerpo, proyecciones, viajes astrales, desdoblamientos, etc. En su primera publicación, el libro marcó una nueva etapa en la vida del autor, iniciándose la diseminación de la proyecciología. La formación de un grupo de investigadores proyectores permite, en 1988, la fundación del Instituto Internacional de Proyecciología y Concienciología y, posteriormente, en el 2000, la fundación de la International Academy of Consciousness, Academia Internacional de la Conciencia, entre otros acontecimientos significativos para la consolidación de las ciencias proyecciológica y concienciológica. Resaltan en estas páginas la naturalidad descriptiva y el abordaje de experiencias y hechos extrafísicos sin misterios ni misticismos restrictivos, así como la sinceridad analítica mediante la cual el autor desnuda dudas y dificultades. Doy fe de ello. La orientación teórico-práctica o teática estimula al investigador a convertirse en un investigador participante. Las experiencias descritas son de alta calidad, doy fe también, e incluyen diferentes tipos de proyecciones, con diversos niveles de lucidez y de rememoración, con la finalidad de esclarecer y ayudar al lector a superar el miedo, principal inhibidor de las proyecciones lúcidas, voluntarias y controladas. De hecho, todo ser humano y todo animal tiene proyecciones de la conciencia diariamente fuera del cuerpo, solo que estas son inconscientes
en tiempo real y no recordadas posteriormente con el despertar. Precisamente la gran aportación de la IAC es procurar las técnicas y métodos adecuadas para que cualquiera pierda el miedo, que es el principal inhibidor de que estas experiencias sean inconscientes. El miedo es, además, un resultante de una configuración del diseño para que estas experiencias no sean conscientes y las experiencias en la vida física sean totalmente verosímiles. Prueba de ello es la aceptación generalizada en nuestro mundo del materialismo científico que excluye cualquier otra manifestación más allá de lo físico-material. Esta edición presenta una revisión completa que incluye la actualización del glosario de concienciología, permitiendo al lector interesado iniciar el camino en el estudio científico del tema. Nosotros, de hecho, cuando vayamos leyendo, irán apareciendo términos técnicos. Waldo Vieira escribe con sus propios términos técnicos directamente inventados por él. Veréis que son muy intuitivos, pero no obstante, pues inicialmente tendremos que ir leyendo el significado que él mismo le da a esos términos en el glosario que viene con el propio libro, y de esta forma pues podremos ir comprendiendo el tema desde el principio de una forma pues mucho más clara y completa. Y bien, para acabar, vamos a comenzar hoy la lectura del prefacio, el prefacio escrito por el mismo Waldo Vieira. El libro, antes de empezar con esos relatos en forma de diario, contiene un prefacio y contiene una introducción, ambas del autor. Hoy vamos a leer el prefacio. La introducción ya contiene pues bastantes términos técnicos y en ella pues hay que detenerse un poquito más para ir dando esas primeras explicaciones pues más detalladas para que se pueda empezar a comprender desde el principio. Tendremos que acudir al hablar, al ir leyendo la introducción, tendremos que acudir varias veces al glosario de la concienciología de términos. Por lo tanto, creo que hoy vamos a leer nada más que el prefacio y ya para la siguiente sesión la introducción y ya para la tercera desde hoy comenzar con el extraordinario relato de Waldo Vieira de sus propias experiencias lúcidas y conscientes de proyección de la conciencia fuera del cuerpo físico. Vamos con el prefacio. Dice así: este libro fue escrito en 1979 y publicado por primera vez en portugués en 1981. Hechos similares a los que aquí se narran continúan sucediéndole a millones de conciencias terrestres todas las noches, como ocurre desde la antigüedad, desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer. La diferencia es que ahora la comunicación sobre este tema es mayor cada año y está libre de las connotaciones folclóricas del misticismo milenario. Este es el punto de vista de Waldo Vieira, que en un momento dado diside del acercamiento a las cuestiones de la conciencia por la vía del espiritismo e inicia una nueva vía en la cual pues parte desde un paradigma científico. Eso sí, mucho más abierto que el paradigma científico tradicional cartesiano-newtoniano, como él mismo explica. La bibliografía internacional de la proyecciología, que en 1986 era de 1907 referencias bibliográficas en todo el mundo, a partir de 1995 superó las 5.100 volúmenes, con la publicación de la obra 700 experimentos
da concienciología. El presente libro lanzó la propuesta inicial para la consolidación de la ciencia proyecciología. Este fue un libro muy importante en esta cuestión. A partir de entonces se ha producido un incremento a escala internacional de estas investigaciones científicas, de forma que se consigue probar y confirmar nuestras investigaciones y hallazgos concienciales. En 1981 se crea el Centro de la Conciencia Continua, dando lugar posteriormente al Instituto Internacional de Proyecciología y Concienciología, fundado en 1988, que promueve la divulgación de estas ciencias en el Brasil y en el mundo, hasta el año 2002, en el que la International Academy of Consciousness, fundada en el 2000 en Portugal, asume las actividades internacionales de dicho instituto. Con la publicación en 1986 del Tratado Proyecciología, en portugués Proyecciología, hoy en su cuarta edición revisada y ampliada en portugués, bueno, este libro lo compré en 2000, antes de 2010, con lo cual pues ya tiene, no lo pone por aquí. Bueno, esta edición es de 2005, yo lo compré en esos siguientes años. Con la publicación en 1986 del Tratado Proyecciología, quedó consolidado el aspecto práctico relacionado con la investigación de la concienciología. Bueno, se refiere a otro tratado que él tiene, Proyecciología, que yo lo tengo también, y lo estudio asiduamente. Hoy en día, las instituciones concienciocéntricas encargadas de la investigación y difusión de las ciencias concienciología y proyecciología cuentan con colaboradores voluntarios en diversas partes del mundo, inversores y reciclantes existenciales, investigadores interdisciplinarios de otras áreas científicas y facultades universitarias. El intercambio de investigaciones en el marco del Colegio Invisible de la Ciencia, relacionadas con la proyecciología, es cada vez más intenso y activo. En el 2003, con la publicación del Homo sapiens reurbanizatus, que cuenta con 7.653 nuevas referencias bibliográficas, se da el primer paso en la publicación de la Enciclopedia de la Concienciología. En este mismo año, la OIC, Organización Internacional de la Conciencioterapia, nace como la quinta institución concienciocéntrica independiente. Se han registrado adicionalmente innumerables instituciones que llevan a cabo algún tipo de divulgación e investigación de los fenómenos de la proyecciología. Sin embargo, queda mucho trabajo por hacer hasta que se consiga alcanzar la consolidación y la aceptación racional de la proyección conciencial lúcida y sus aplicaciones pragmáticas y útiles en la vida humana, en los múltiples sectores de la sociedad intrafísica. La sociedad intrafísica es nuestra sociedad físico-material. La llama SOCIN, Sociedad Intrafísica, SOCIN. Y dentro de los límites de la ciencia convencional, en el camino hacia la búsqueda de una sociedad concienciológica que actúe a favor de todos. La presente edición, segunda en español, ahora sí, de este librito, Proyecciones de la Conciencia, ha sido revisada y actualizada buscando favorecer a millones de estudiantes de la proyecciología en los países de lengua hispana. Al incorporar el nuevo glosario de concienciología, se han agregado nuevos conceptos con la finalidad de incrementar el conocimiento científico y técnico a disposición de proyectores con interés en estudiar en profundidad los innumerables hechos y fenómenos relatados, que siguen siendo ratificados, ampliados y explicados en acontecimientos ocurridos posteriormente a este y otros proyectores lúcidos. Contamos con usted, lector o lectora, es decir, con usted, oyente y vidente de estos vídeos, y con su buena voluntad, buena intención y discernimiento, en el sentido de ampliar y profundizar el conocimiento acerca de nosotros mismos
a partir del uso práctico y consciente de la proyectabilidad lúcida y de la multidimensionalidad conciencial. Seguimos adelante siendo cada vez más los unidos en torno a las ideas libertarias de la concienciología, con el objetivo de la holomadurez. Holomadurez es un término técnico acuñado por Waldo Vieira. Holo significa todo, completo, madurez, ya lo sabemos, pues es la madurez de la persona de forma integral. No obstante, vamos a ver si aparece en el glosario holomadurez. Condición de la madurez integrada, biológica, psicológica, holosomática y multidimensional de la conciencia humana. Waldo Vieira, Caja Postal 1027 Centro, Foz de Iguazú, PR, Brasil. Y aquí acabamos nuestra sesión de presentación de este nuevo conjunto de sesiones relativas a la espiritualidad y evolución conciencial. Son temas que tenía muchas ganas de afrontar desde hacía tiempo. Lo venía diciendo en alguno de los vídeos explicativos que he realizado estos últimos meses. Y por fin ha llegado el momento y bueno, pues espero que a los que os tenga que resonar y atraer os resuene y os atraiga y que constituya pues el principio de un camino de estudio de la evolución conciencial armonizada con la espiritualidad y para los que eventualmente así lo decidáis, vuestro acercamiento a la cuestión práctica de la proyección de la conciencia. Recomiendo, por mi parte, siempre a través de la Academia Internacional de la Conciencia, de sus cursos online y, llegado el caso, incluso pues con algún curso presencial en su sede en Lisboa, que tiene una sede allí impresionante, en la cual pues se hacen cursos de semanas y bueno, pues con prácticas guiadas, con las instalaciones más adecuadas para todo ello y que considero pues un auténtico atractivo para cualquier estudiante de espiritualidad. Y sin más, vamos a dejar aquí esta sesión de presentación y la siguiente pues ya será la lectura de la introducción por el propio autor del libro Proyecciones de la conciencia, diario de experiencias fuera del cuerpo físico. Sin más, prospector.